Recientemente se están dando en España ataques contra los signos religiosos y patrióticos. Exhibieron una estatua del general Franco sin cabeza, fue objeto de burlas y nadie reacciona, nadie hace nada. Hoy en Butacas Vacías vamos a hablar con el coronel Jesús Flores, un militar de los de antes, a la antigua usanza, que tiene las ideas muy claras. En primer lugar, coronel, ¿cómo valora estos hechos, esta persecución a los signos patrióticos y religiosos? Bien, la destrucción de símbolos es una especie de manía o de costumbre de esto que llaman república, que no es más que el Frente Popular o de los marxistas. Tanto es así que la destrucción del patrimonio nacional y privado que se efectuó durante la guerra y poco antes de la guerra también por parte de los mandos marxistas supera por completo a lo que se hizo en tiempo de la francesada o en tiempos de Madoz y de cuando se hizo lo de la... se cogieron los bienes de la iglesia y se pusieron a la venta. La destrucción fue terrorífica, tanto así que aquí en Cataluña, por ejemplo, el bando rojo trató de dinamitar el Arco de Bará. Dinamitaron el puente que hay en Martorell, que me parece que es un puente medieval. Intentaron destruir el puente romano el puente romano que hay cerca de Extremadura. O sea que destruyen todo. Por lo tanto, el destruir es su idea principal. Y claro, los símbolos, como en vamos a decir, el bando nacional, por decirlo de alguna manera, se construía más que se destruía, pues había que destruir todo lo que representaran símbolos del sistema. Y de ahí se quiere destruir Valle de los Caídos, que por las dimensiones gigantescas que tiene, por una serie de situaciones que depende también de contratos, se puede decir, o de pactos con la Iglesia y con el Vaticano, todavía se conserva. Pero se ha destruido todo, se han entregado aquí en Montjuïc, en Barcelona, el Museo Militar de Montjuïc. Claro, el único país del mundo donde se destruyen bienes, museos y objetos de arte es España. No hay otro país capaz de destruir un museo de la categoría de Museo Militar de Montjuïc, que es de donde procede la estatua que ha sido decapitada y arrastrada y hecha en un show miserable y payaso en el mercado del Borne, sin que haya siquiera una reacción, ni por parte de la derecha política, ni por supuesto por parte militar. Bien, luego hablaremos de esa estatua que da para hablar, ¿no? Y también hay que denunciar la tibia reacción por parte del ejército, por parte del gobierno. Pero ¿por qué ellos tienen tanto odio en destruir nuestros signos y nosotros, sin embargo, somos tibios en defender estos signos y también en destruir los signos de los enemigos de España? Bueno, esto es una cosa de la pregunta del millón. ¿Cómo España ha podido decaer tanto en esto? Porque claro, ¿cómo puede ser que el vencedor ahora sea el vencido? Y cómo el vencido sea ahora el vencedor. ¿Cómo puede ser que, por ejemplo, los criminales tengan ahora monumentos y tengan calles y, sin embargo, las víctimas y los mártires sean arrojados a la basura? Es incomprensible. Yo siempre pongo un poco el ejemplo de broma de un marciano que venga a España y después de aprender español, el idioma de todas las autonomías, los chau-chaus y los fablas de cada autonomía, pues se entere de la historia de España reciente y dirá, estos señores están locos. ¿Cómo es posible que los buenos ahora sean los malos y los malos sean los buenos? Pero además, teniendo en cuenta que los malos no pueden presentar a ellos una bandeja de logros extraordinarios ni benéficos para España, ha sido todo lo contrario. Todo lo contrario. Y por eso la destrucción es el lema principal para borrar cualquier recuerdo que pueda existir de una época que para ellos... Hay que tener en cuenta una cosa. La guerra y la España actual divide a España en dos trozos. El trozo llamado franquista, voy a llamarlo de alguna manera, que está mal dicho franquista porque no es franquista, es de tipo nacional, y el del bando rojo, que es el bando que ellos llaman republicano. ¿Cuáles fueron los logros del bando republicano? Los logros del bando republicano fueron las checas legalizadas, que las checas legalizadas eran centros de investigación y tortura, que fueron legalizados por el gobierno de la República. Fueron la mayor persecución religiosa de la historia, no de la historia nuestra, sino de la historia del mundo. Fue la mayor destrucción del patrimonio, un patrimonio arrasado. Hay que darse cuenta que aquí en Barcelona
todos los templos, iglesias, la catedral, hasta la catedral que dicen que no, pero que también fue, y todos los centros religiosos fueron de alguna manera destruidos, asaltados, quemados o violados. Todos. Pero en Cataluña fueron miles las iglesias, y en el resto de España roja no digamos. Bueno, pues todo eso es una de las características del bando rojo. Y otra, el robo. El robo y el latrocinio fue realmente gigantesco. Hay que darse cuenta lo que representa llevarse el Museo del Prado a Francia, llevarse el oro a Moscú y llevarse el Yate Vita con todos los tesoros robados a México, que robaban incluso los bienes que había en las cosas de valor que había en los Montes de Piedad. Se dice pronto. Ya Primo de Rivera se había ocupado de los Montes de Piedad, pero al revés. Porque Primo de Rivera lo que hizo fue compró las papeletas de los Montes de Piedad y se las devolvió a sus propietarios para que ellos pudieran rescatar gratis lo que habían dejado allí. Eso es un bien, se puede decir, social, y no exactamente lo contrario. Pero esta gente ha sido así siempre. Y claro, como ellos son así, todo lo que pueda ser demostrar todo lo contrario, había que arrasarlo. Y de ahí está el quitar monumentos, el quitar museos, el quitar palacios, el quitar hasta bibliotecas y archivos han sido eliminados. Hay que ver lo que hicieron también en Oviedo y en otros sitios, ¿no? Destrucción, destrucción, destrucción. Es lo suyo, destruir. Según esto que nos está diciendo, coronel, ¿qué futuro le ve a España? Porque no pasa nada, siguen atacando los signos. ¿Qué va a pasar en unos años? Pues yo espero que ya haya nacido el que vaya a poner las cosas en su sitio, porque yo ya poco me queda, aunque no me van a quedar 86 años de vida, ya lo he pasado ahora en parte, pero la verdad es que no se ve, el futuro no se ve, el horizonte sigue estando negro. No hay luces porque la derecha es inexistente en el sentido de la derecha tradicional de entonces, la derecha que es la que conserva los valores religiosos y patrióticos, esa no existe. No sabemos qué va a pasar, pero indudablemente tiene que pasar, porque aunque parezca una frase, España es indestructible, España es eterna. No puede una generación anular el esfuerzo de muchas generaciones anteriores. Nuestras generaciones de ahora, estos chicos jóvenes que todavía nada más que se ven a los malos, pero existen los buenos también, que los hemos visto muchas veces, pues estos son los que tienen la misión de remover un poco la conciencia nacional para dar un salto hacia adelante y darles cara a esta gente sin miedo. Sí, pero estos jóvenes que tienen que reaccionar están educados en el odio a España, ¿no? No sería bueno ir al quid de la cuestión, ¿no? A la raíz de las cosas, ¿no? La educación, el sistema educativo que no favorece para nada el espíritu nacional. Bueno, eso de los jóvenes también ya llega siendo un tópico, porque esos jóvenes ya no son tan jóvenes, ya tienen 40 años. Porque hay que darse cuenta que desde la muerte de Franco se ha ido cambiando la enseñanza de las futuras generaciones, y aquellas generaciones del año 76, 77, 78, pues ya son unos señores muy mayorcitos. Pero ellos han educado a su vez a los siguientes. O sea, España está totalmente desinformada y maleducada a través del año 76. Hay que darse cuenta que una de las razones del 23F fue precisamente la liberación de los que estaban en prisión no por ideas políticas, sino por criminales, como fue lo de ETA. Hay que darse cuenta que cuando en tiempo de Franco habían muerto 60 y tantos españoles asesinados por ETA, una vez liberados esta gente, las muertes se elevaron a 800. Entre ellos, 6 generales. Tú dime, ¿qué sistema político vecino nuestro, francés, italiano, alemán, incluso ruso, no puede ser norteamericano, puede permitir el asesinato de 6 generales suyos sin una reacción fuerte y violenta? Que en España no hubo. No hubo, se intentó templar gaitas, y claro, ha llegado un momento en que, como ellos veían que de frente no tenía nada, han seguido dando pasos para adelante, y hemos llegado a un sitio, a un punto de inflexión muy difícil de romper. Pero tendrá que romperse, y son estos jóvenes los que lo tienen que hacer. Como sea, tendrá que ser, porque cuando viene el Papa o cuando hay alguna celebración, conmemoración de algo, siempre aparecen una serie de chicos jóvenes que yo a veces he ido con ellos a verles, y también les pregunto, y bueno, pero eso ahora está muy bien, pero ¿y qué hacéis cuando no pasa nada? O sea, no se os nota, no se os ve. Están siempre marginados, porque además los sistemas políticos, los periódicos, las televisiones los marginan, no los quieren.
Bien, de momento los enemigos de la Iglesia, la extrema izquierda, ataca los signos. ¿Puede llegar un momento que ataquen otra vez a los sacerdotes, que prohíban celebrar misa, que venga una persecución así, o no lo ve? Bueno, lo veo y no, y lo vemos. Lo vemos porque ya ha habido, se meten en las iglesias, se desnudan o que hacen. Y hemos visto en la televisión cosas increíbles de blasfemas. He visto una cosa de una Biblia o un Nuevo Testamento, vamos a un Evangelio porno, con fotografía y todos que se expusieron en un ayuntamiento de Extremadura y no ha habido reacción contra eso. ¿Cómo es posible que pueda haber unas imágenes de la Virgen pornográficas? Pues en España ocurre. Pero es que además hubo una obra de teatro que estaba patrocinada me parece que fue por una del PP, la cual al final pudo retirarse debido a una serie de protestas, pero que después se expuso en un teatro de, no sé si de Perú o de Chile o de por ahí, patrocinado por el gobierno español. O sea, es inconcebible, ¿cómo puede haber eso? O sea, que hay una campaña brutal contra eso. Y por eso quiero decir que ahora, actualmente, no tiene nada particular que mate a un sacerdote en una iglesia, que le den una paliza a otro, o que destruya una iglesia, o que aquella iglesia la conviertan en un muladar, como convirtieron muchas iglesias durante la guerra. Vamos al hecho concreto de la estatua de Franco, ¿no? Decapitada y burlada. Usted ya ha escrito en los medios, vimos una carta muy valiente. ¿Qué hubiese hecho en concreto, no? Si usted es a lo mejor el general al mando del ejército y ve que pasa esto, ¿qué hubiese hecho de inmediato? Bueno, inmediatamente, claro, lo de inmediato era no haber entregado esa estatua como se entregó en el Museo Militar de Montjuïc. El Museo Militar de Montjuïc, yo estaba en Barcelona recién llegado de África, cuando Franco entregó el museo a Barcelona, al Ayuntamiento de Barcelona. Ese museo que estaba a cargo de Capitanía y del Ayuntamiento, pero que era Capitanía realmente la que ponía el peso suyo allá. Esa estatua estuvo en la Plaza de Armas, después se quitaron las armas y los cañones de la Plaza de Armas, hubo un último coronel director del museo, que fue mi compañero Luis Montesino Espartero, y este consiguió el museo darle, se puede decir, el canto del cisne. Fue un museo excepcional, uno de los mejores museos militares de España y del mundo. Bueno, pues estando en la cumbre del mejor museo del mundo, fue entregado con armas y bagajes y con un festival miserable al enemigo. Entre ellos esta estatua. Esta estatua acabaría en un almacén y un inteligente le cortó la cabeza. Y esa estatua es la que hoy, o ayer, o en estos días, ha aparecido gracias a la labor de doña Colau en el Borne, haciendo un show de payasos, de payasada auténtica, que es realmente inconcebible. Un militar dice, no, el militar es un señor que tiene que obedecer órdenes. Bueno, de acuerdo, pero las propias ordenanzas militares dicen que, incluso las dice las ordenanzas militares que creó la Chacón cuando fue ministra, dice que el militar no tiene que obedecer aquellas órdenes que vayan contra su propia dignidad y honor. Por tanto, si, por ejemplo, en Kosovo o en cualquier sitio de esto que se dio yo, hay un militar que da la orden al ejército español de ametrallar a todo niño que vaya solo por la calle porque puede tener una bomba, pues el militar no tiene por qué obedecer esa orden criminal. O sea que hay órdenes que no se pueden obedecer. Entonces, el militar que aquí en Barcelona se encuentra con el hecho repugnante de que una estatua del generalísimo Franco, que fue jefe del Estado español durante cerca de 40 años, los años mejores de la historia de España moderna, pues resulta que pues, el tío coge sin pedirle permiso a nadie, ni hablar con nadie, manda un camión grúa con media sección de geos allí y sin hablar con nadie y sin pedir permiso a nadie, recoge la estatua y también la de la pobre estatua de la Virgen, de la Victoria, que era de Marés, el artista y arquitecto que le tienen manía los catalanistas, la recoge, la mete en zonas militares después de restaurarlas o de limpiarlas. Y no pasa nada. ¿Quién se atreve a decirle nada a este señor? Que devuelva la estatua, digo, no, esa estatua era nuestra y ha sido mal empleada, así que nada. Y no pasa nada. Que le quitan el puesto y el cargo, pues le quiten el puesto y el cargo si se atreve. Y a ver quién es el que se atreve a ocupar su puesto para devolverla. Porque vamos, los demás militares ya se volvería ya no. Y entonces la astucia y la inteligencia de esta gente, que tontos no son, pues decían, bueno, mejor no organizar un follón, vamos a dejarlo como está y olvidemos el tema.
Esa es la prueba. Cuando pasa todo esto, don Jesús, y el ejército no reacciona, vas a decirlo a la policía y la propia policía pues no hace nada. Cuando es el sistema el que falla, ¿cómo podemos reaccionar los patriotas de manera eficaz ante un sistema que es anticristiano y antiespañol? ¿Qué podemos hacer? Pues la verdad es que como no hay base organizada, pues es muy difícil. Claro, hay que tener en cuenta que todas estas cosas no son los militares los únicos molestos, los únicos que sufren o los únicos que son ofendidos. Millones de españoles se encuentran afectados por esto. Pero se encuentran que en primer lugar sus políticos o los políticos no les representan. Ya digo que el Partido Popular es un partido que tiene votos pero que no representa a nadie. No tiene a nadie. Me dicen, ¿quién representa a mí? ¿Y a mí quién me representa? A mí me representará un partido pequeñito de 1.500 muchachos jóvenes, pero eso, claro, no tiene ninguna fuerza. O sea, España está realmente inerme, está en manos de los políticos, porque la izquierda, la más marxista y la más izquierdista y la más terrible de estas, es la dueña de la publicidad, de los periódicos, de la prensa y la propaganda. En la guerra civil, en la guerra de liberación, la propaganda del bando rojo era muy superior a la propaganda del bando nacional. ¿Por qué? Porque la propaganda del bando nacional, lo principal que tenía que hacer era ganar la guerra. Y los principales dibujantes, pintores y técnicos estaban en el frente de las fuerzas provisionales, luchando y peleando. Mientras que aquí se cogían al mono azul, a un organismo que tenían los bandos rojos, el cual todo aquel que se veía se ponía a dibujar, a hacer propaganda, y hacía una propaganda que luego pasaba al extranjero, donde se creían las historietas estas, porque claro, porque era lo único que había, que podía transmitirse al extranjero. Son los dueños de la propaganda, así que yo lo veo las cosas como un poco complicadas. Incluso puede ser delito hacer apología del franquismo, ¿no? Realmente el que ganó la guerra, nuestro héroe nacional, pues si lo defiendes, pues puedes ir a la cárcel por ello. No puede ir a la cárcel, va a la cárcel. Hay que tener en cuenta que las leyes que se han creado son tan absurdas y tan estúpidas que a una persona normal le puede costar la carrera o le puede costar en la libertad. Voy a poner un ejemplo. Un periodista del Mundo, del ABC, del País, que se le ocurra escribir un artículo favorable al alzamiento nacional, será censurado por su periódico, pero al segundo intento lo echan del periódico. Echado del periódico, fuera. Y si hay un general o un director, un coronel de un regimiento que el día 18 de julio hace un homenaje al bando nacional por haber sublevado España, o sea, el ejército contra el Frente Popular y alabando el sistema, le cuesta el puesto y posiblemente le cuesta un arresto. Y posiblemente le cuesta la carrera. O sea que no es ninguna tontería. Pero es que un deportista cualquiera, si un deportista cualquiera hace una declaración favorable al bando nacional, ya tiene su carrera ya casi terminada. O sea, cualquier faceta, se puede decir, de la vida pública, hay que silenciarse este sistema, porque hay unas leyes en las cuales no te puedes salir de ellas, porque la ley es la ley. Y yo mismo, por ejemplo, si se me ocurre escribir un artículo encomiando esto, estando en activo, ahí me cuesta la carrera. Eso es auténtico, o sea que hay que dar en cuenta que así es. Por lo tanto que cantaban en la transición libertad, libertad, pero es un cuento chino, ¿no? Libertad para lo que ellos quieren, libertinaje, ¿no? No hay libertad para defender los ideales de nuestra patria. Bueno, las canciones y las cosas siempre son muy graciosas, ¿no? Dicen libertad, libertad sin ira. La propaganda es de ellos, pero la verdad es que no se ve el horizonte, no se ve el horizonte claro, no lo veo. También la reacción por parte de la Iglesia ha sido tibia, ¿no? La Iglesia no se quiere meter en estos asuntos porque dicen que hay separación de Iglesia y Estado, la Iglesia no debe meterse en política. Bueno, lo de la Iglesia ya hay que echar la cosa aparte. Es vergonzoso. Hay que darse cuenta que la persecución religiosa en España fue terrorífica. Aquí hubo 12 obispos asesinados. Todos los obispos que estaban en la zona roja fueron asesinados menos uno, el de Menorca. Y el de Menorca porque era un ancianito que tuvieron piedad de él, lo encerraron en su casa y se murió de viejo. Pero luego capturaron al obispo de Teruel, que también fue asesinado en la retirada hacia Francia. Y claro, ¿cómo es posible que esta gente que asesinaron a cerca de 400 monjas, que se dice pronto, que asesinaron a más de 8.000 o 10 o 12.000 sacerdotes, curas, frailes, seminaristas, la Iglesia se mantenga al margen, incluso haya llegado un momento en que hubo ciertos obispos que pidieron perdón por haberse puesto al lado de
de Franco, hablaba de quién se iban a poner, del único que le podía salvar la vida. Porque, y aquí lo sé, lo leí porque lo leí en un convento de monjas de Barcelona, de Madrid, que se rezaba en los sótanos de las iglesias o de los conventos, ahí escondidas ahí las pobrecitas monjas, por la victoria del bando nacional. Pero ¿qué iban a hacer? Si eran la única manera de poder sobrevivir, porque ya tendrían espíritu de mártir. Pero claro, también le gustaría vivir en este mundo, ¿no? No se vive mal de vez en cuando. Así que aquellas pobrecitas monjas rezaban por la victoria del bando nacional. ¿Por qué? Porque era lo lógico. Claro, la victoria ahora, por ejemplo, la Iglesia mismo, cuando habla de los mártires, hay que tener en cuenta que la cosecha de mártires de la guerra nuestra es increíble. Hay miles de mártires ya canonizados o beatificados, pero hay 1500 en espera. No existe en la historia del mundo nada parecido. Y sin embargo, cuando canonizan a alguien, la Iglesia dice mártires del siglo XX. ¿Cómo mártires del siglo XX? El siglo XX, teniendo la costumbre de todos los siglos, tiene 100 años. Igual que el siglo XXI, igual que el siglo XIII. Tiene 100 años. Y esos 100 años, los crímenes se cometieron en 8. Luego, no puede decir que cuando mataron al padre Kolbe, ese que era polaco, que lo mataron los nazis, se dice que lo mataron los nazis por hacerse cargo por sustituir a otro padre de familia que iban a asesinar. Curiosamente no murió por razón de la fe, murió por razón de generosidad. Y lo hicieron santo. Y le dijeron quiénes fueron los criminales. Pero aquí no se dice quiénes fueron los criminales. Es dificilísimo. Porque claro, porque no se puede decir que los criminales fueron los del Frente Popular, que son los de que hoy llaman República. Usted ya tiene unos años, nació incluso antes de la Cruzada Nacional, ¿no? Lo que dicen guerra civil, pero fue una cruzada. Usted, por ejemplo, ¿le da pena ver cómo agoniza España? Sí, me da pena, aunque yo digo que hay una cosa superficial y otra profunda. España tiene un corazón muy duro, pero muy tierno, por otro lado. O sea, que España no se puede destruir así como así. Exteriormente puede parecer algo, puede decepcionar. El que venga aquí, yo recuerdo ahora, el último día, el 12 de octubre, cuando estuve ahí en la Plaza de Cataluña, pues era curioso ver en aquellas banderas españolas que estaban allí, que por cierto, la bandera llamada franquista, que no es franquista, la del Águila de San Juan, fue la bandera de España durante muchos años, pues estaba llena de iglesias, pero que el resto de Barcelona apenas se veía una sola bandera. Y aquí en Barcelona el catalanismo tiene menos fuerza, se puede decir, numérica, que el españolismo, el alemán españolista, a la manera normal de decir, yo soy catalán y soy español, por ejemplo, podría decir mucha gente, y no pasa nada, pero sin hacer alarde de las dos cosas. Aquí en España hay mucho, Cataluña yo vivo aquí en Cataluña desde hace muchísimos años, tengo aquí mis mejores amigos, y con gente que pueda pensar un poco distinto que yo, que son catalanistas, por ejemplo, ahí la librería aquella, la otra allá, pues nos llevamos bien, porque no metemos nosotros con nuestras propias ideas, que son las mismas, porque no tenemos ninguna idea diferente, tenemos una idea de la España única y que se divide en distintas provincias o regiones que ahora le han dado la mala nota de que son autonómicas, ¿no? Con lo cual crea una sobredimensión económica gordísima y se crea la posibilidad de que también sean separatistas. Pero Barcelona y Cataluña son España. Yo he estado destinado mucho tiempo en Gerona, en la costa de ¿cómo se llama? La Escala, una batería de costa. Mis artilleros eran todos catalanes, porque eran voluntarios de los pueblos de alrededor. Y yo no tenía conflictos con ellos, nunca he tenido conflictos con ellos, éramos gente normal. Allí precisamente estaba yo en Cataluña, en la Escala, cuando asesinaron a Carrero Blanco. Por cierto, se celebró la Hispanidad el día 12 de octubre en la Plaza de Cataluña, pero a veces había mucho reggaetón, mucha música de Manolo Escobar, con todos mis respetos, pero qué poco había de devoción a la Virgen del Pilar, presencia del ejército. ¿No cree que han decaído mucho las costumbres? Bueno, no es que hayan decaído las costumbres, es que los organizadores eran unos mandrias. Los organizadores pues, iban a lo suyo, y los discursos, por cierto, nadie los oía, porque la sonoridad de esa era bastante escasa. La gente seguía gritando y efectivamente ponen música rara, música tal, ponen unas cuantas sardanas, unas por la cosa, y no sé, y que viva España. Sin entrar ya en estos detalles y a modo de ir recapitulando, ¿qué mensaje daría a aquellos jóvenes o no tan jóvenes que vean este programa, ¿no? Que les han lavado el cerebro durante tantos años, que tienen ese odio a todo lo que represente España, Franco, la Guardia Civil, los toros? ¿Qué diría esta gente, ¿no? Que tiene odio a todo esto? ¿Cómo se puede cambiar esa mentalidad?
Bueno, lo que diga la gente, en primer lugar, es que lea más. O sea, que lea más y que sepa escoger los libros que tiene que escoger, que tiene que leer. Porque claro, si lo lee todo, si toda su información es a través de la televisión o de Internet o de los pulgares, eso, con otra cosa, pues su información es totalmente deformada. No aprenden nada. Que estudien y que aprendan como aprendimos y estudiamos nosotros. Nosotros estudiamos en libros excepcionales. Yo estudié con Ballesteros y con Ciriaco Pérez Bustamante, y por eso yo conozco la historia de España perfectamente desde tiempo inmemorial, por puedo decir, memorial mío. Yo conozco lo de Blas de Lezo de hace siglos, conocía todo. ¿Por qué? Porque lo estudiamos. Y luego ese interés por la historia me hace buscar de manera pormenorizada y ya puntual, como se dice ahora, aquellas partes de la historia que me interesan más. O sea, un chico joven lo que tiene que hacer es ignorar y olvidarse total y absolutamente de la propaganda, de la televisión y de los políticos y lo demás, y buscarse su propia información, que hay mucho libro por ahí de muy buena información. Bien, ciertamente España está agonizando y yo creo que no debemos de perder la esperanza, ¿no? Tener un poquito de confianza en Dios y rezar para que Dios vaya poniendo los medios para que los tiempos cambien. Efectivamente, ya digo que esto de España no se acaba ni se acabará, pero no hay duda de que hay que luchar por ello. Y hay que estar en el frente y no hay que rendirse en ningún momento. Y no hay que pensar que estamos vencidos, ni muchísimo menos. Están vencidos ellos, porque si no estuvieran vencidos no estarían todavía continuamente bregando para que esto se acabe. Por algo están siempre todavía. ¿Por qué razón continuamente la televisión, la radio y tal manera están atacando y sacando lo mismo? Porque no han podido destruirlo ni no podrán destruir nunca. España en esta manera es inmortal. Dicho aunque sea una frase muy bonita, pero que es real. Bien, pues damos las gracias al coronel Jesús Flores por habernos dado un poquito de luz, defendiendo la historia de España y hablando claro y sin tapujos. Espero que las generaciones que vean este vídeo pues tengan ese espíritu tan español y tan católico y no se dejen engañar por la propaganda anticristiana.